Se rieron de mí en la plaza. Pero no sabían lo que iba a pasar después. Mi madre me humilló frente a todo el pueblo el día que más la necesitaba. No fue una discusión privada. No fue una frase dicha en voz baja entre dientes. Fue en la plaza central, durante la feria anual, con el micrófono en la mano y la mitad del pueblo mirando. Y lo peor es que yo aún estaba intentando salvar su negocio cuando lo hizo. Me llamo Daniel, tengo 29 años y crecí en un pueblo pequeño donde todo el mundo sabe quién eres, qué hiciste en la escuela y con quién saliste en tercero de secundaria. Mi madre, Marta, es dueña de una panadería tradicional que perteneció a mi abuelo. Ese lugar fue mi infancia, el olor a masa, el calor del horno, el sonido metálico de las bandejas. Siempre pensé que algún día la heredaría. Yo estudié administración en la ciudad, con becas y trabajando de noche. No fue fácil. Mientras mis compañeros salían los viernes, yo trabajaba en un almacén descargando cajas. Lo hice porque mi madre repetía que algún día el negocio sería mío y que necesitaba prepararme bien. Pero cuando terminé la carrera y regresé al pueblo, las cosas no fueron como imaginé. La panadería estaba en números rojos. Deudas acumuladas, proveedores molestos, maquinaria vieja. Mi madre se negaba a modernizar nada. Tu abuelo lo hacía así, decía. Y así seguirá. Intenté proponer cambios pequeños, redes sociales, reparto a domicilio, promociones. Ella lo tomó como un ataque personal. ¿Vienes con tu título a decirme que no sé hacer mi trabajo? Me dijo la primera noche que mencioné la palabra marketing. Aún así, me quedé. Trabajé sin sueldo durante meses. Reorganicé inventarios. Negocié con proveedores. Dormía 4 horas. Mi novia de entonces, Laura, empezó a quejarse de que nunca estaba disponible. Tu madre te está usando, me decía. No es tu negocio todavía. Yo la defendía. Siempre la defendía. El verdadero conflicto empezó cuando propuse pedir un pequeño préstamo para renovar los hornos. Tenía un plan detallado. Proyecciones realistas. Nada descabellado. Ella se negó. Y no solo se negó. Empezó a decirle a la gente que yo quería endeudarla y arruinar lo que su padre había construido. En un pueblo pequeño, los rumores crecen como moho. La primera vez que sentí la humillación fue en la tienda de don Ernesto, el proveedor de harina. Así que ahora eres el experto, ¿eh? Me dijo con una sonrisa incómoda. Cuidado con jugar al empresario con dinero ajeno. No entendí hasta que otra vecina me comentó que mi madre decía que yo no entendía el sacrificio real porque nunca había trabajado de verdad. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Yo había trabajado desde los 17. La tensión en casa se volvió insoportable. Vivía con ella porque estaba invirtiendo todo mi tiempo y ahorros en la panadería. Las cenas eran silenciosas. O explosivas. Si no te gusta cómo llevo mi negocio, vete, me dijo una noche. No me fui. Pensé que era una fase. Pensé que estaba asustada. Pero la feria anual del pueblo cambió todo. Cada año, los negocios locales tienen un pequeño escenario para agradecer a los clientes. Ese año, la panadería cumplía 40 años. Yo había organizado una pequeña campaña para atraer gente, descuentos, degustaciones. Incluso logré que el alcalde mencionara el aniversario en su discurso. Cuando llegó el turno de mi madre, me quedé a un lado del escenario, orgulloso. Ella tomó el micrófono y empezó agradeciendo al pueblo, a mi abuelo, y luego dijo: y también quiero agradecer a mi hijo, que volvió con ideas modernas para enseñarme cómo hacer pan después de 40 años. La gente rió. Yo sonreí, pensando que era una broma ligera. Pero ella continuó. A veces los jóvenes creen que un título vale más que la experiencia. Pero esta panadería sigue en pie gracias a la tradición, no a experimentos. Más risas. Sentí el calor subir por mi cuello. Algunos quieren endeudarnos para jugar a ser empresarios, añadió. Pero mientras yo esté aquí, no permitiré que nadie arriesgue lo que tanto nos costó construir. Silencio incómodo. Yo sabía que todos entendían que hablaba de mí. No dijo mi nombre, pero no hacía falta. Me quedé congelado mientras los aplausos llegaban,
tímidos pero suficientes. Esa fue la primera vez que sentí algo romperse dentro de mí. Después del evento, varias personas me dieron palmadas en la espalda con condescendencia. No te lo tomes a mal, hijo. Las madres son así. Pero no era así. Era humillación pública. Esa noche discutimos como nunca. ¿Por qué hiciste eso? Le pregunté. Porque alguien tenía que poner límites, respondió. Te estás creyendo indispensable. Esa frase me atravesó. Yo no quería ser indispensable. Solo quería ayudar. Dormí en el sofá. A la mañana siguiente, revisé las cuentas otra vez. La situación era peor de lo que ella admitía. Si no hacíamos cambios en 6 meses, la panadería no sobreviviría. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a convencerla. Iba a demostrarle que estaba equivocada. Pero no sabía que, al hacerlo, iba a perder mucho más que su aprobación. Tomé la decisión en silencio. Si mi madre no quería cambiar la panadería, yo no podía obligarla. Pero tampoco podía seguir viendo cómo el negocio se hundía mientras ella protegía su orgullo. Así que empecé a buscar trabajo en la ciudad más cercana, a 40 minutos en autobús. No se lo dije. No quería otra pelea. Conseguí un puesto junior en una pequeña empresa de distribución alimentaria. El salario era bajo, pero era estable. Lo acepté sin pensarlo demasiado. La parte difícil fue irme de casa. Cuando le dije que empezaría a trabajar fuera y que dejaría la panadería, su reacción no fue tristeza. Fue fría. Sabía que no aguantarías, me dijo sin mirarme. Esa frase me persiguió durante semanas. Me mudé a un pequeño apartamento compartido. Era húmedo y el calentador apenas funcionaba. Volví a vivir con horarios imposibles, pero esta vez al menos el esfuerzo era reconocido. Los primeros meses fueron humillantes en otro sentido. Pasé de ser el hijo de Marta en el pueblo a ser el nuevo que nadie toma en serio en una oficina. Mi jefe, Ricardo, me asignaba tareas repetitivas. Inventarios, hojas de cálculo interminables. Nada creativo. Nada estratégico. Yo necesitaba probarme a mí mismo. A ella. A todos. Pero la realidad fue más lenta de lo que imaginaba. Mientras tanto, el pueblo seguía hablando. Laura terminó conmigo 2 meses después. No puedo competir con tu madre ni con tu necesidad de demostrar algo, me dijo. Siempre estás en guerra con alguien. No supe qué responder. Tal vez tenía razón. Fue entonces cuando ocurrió el primer giro inesperado. Un viernes por la noche, revisando informes atrasados, noté algo extraño en las rutas de distribución. Había inconsistencias en los pedidos de varios negocios pequeños, incluida la panadería de mi madre. No eran grandes cantidades. Pero eran constantes. Revisé facturas antiguas. Comparé precios. Hablé con un conductor de confianza. Y entendí. Uno de los proveedores estaba inflando los costos a negocios tradicionales que no revisaban contratos con frecuencia. Entre ellos, la panadería. No era una estafa espectacular. Era algo sutil. Lo suficiente para asfixiar lentamente a un negocio ya frágil. Pasé semanas confirmándolo. Cuando llevé la información a Ricardo, pensé que al menos obtendría reconocimiento. En lugar de eso, frunció el ceño. ¿Te metiste a revisar esto por tu cuenta? Preguntó. Asentí. No es tu función. No te pagamos para hacer auditorías. Sentí el mismo sabor amargo que en la plaza del pueblo. Otra vez no eres indispensable. Pero al día siguiente me llamó a su oficina. Había verificado lo que le mostré. La empresa decidió renegociar contratos y denunciar internamente al responsable de las irregularidades. No fue un escándalo público, pero sí un movimiento importante. Y por primera vez, alguien me dio crédito. Buen trabajo, me dijo Ricardo, casi incómodo. Esa pequeña victoria me sostuvo durante semanas. Conseguí un aumento modesto. Más responsabilidades. Empecé a aprender de verdad. Mientras tanto, la panadería de mi madre comenzó a resentirse más.
Una tarde recibí un mensaje de una vecina del pueblo. ¿Es verdad que tu madre va a cerrar los lunes? Dicen que no hay suficiente producción. Sentí una mezcla de preocupación y algo que me avergüenza admitir, una validación amarga. Yo lo había visto venir. Estuve a punto de llamarla varias veces. Pero cada vez recordaba el micrófono, las risas, su tono. Y me detenía. Hasta que un domingo por la noche sonó mi teléfono. Era ella. No llamaba desde hacía meses. Contesté con el corazón acelerado. Daniel, dijo, sin saludo. Necesito que me ayudes con unas cuentas. No entiendo algo de los proveedores. No hubo disculpa. No hubo reconocimiento. Solo necesidad. Fui al pueblo al día siguiente. Entrar a la panadería fue extraño. Olía igual, pero se sentía más pequeña. Revisé facturas. Confirmé lo que ya sabía, estaban pagando de más desde hacía casi 2 años. Te lo dije, murmuré sin poder evitarlo. Ella apretó los labios. No vine a que me digas, te lo dije. Y ahí fue donde casi me rendí. Porque por un momento pensé, que se hunda. Que aprenda. Esa fue la parte moralmente ambigua. Tenía la información. Podía negociar desde mi empresa y salvarla parcialmente. O podía no hacer nada y dejar que las consecuencias siguieran su curso. Esa noche no dormí. La rabia competía con el cariño. Yo quería justicia. Pero no quería verla destruida. Al final, hice lo que siempre hacía, la ayudé. Moví contactos. Usé mi posición con cuidado para renegociar precios legalmente. No hice nada ilegal, pero caminé en la línea gris del conflicto de intereses. La panadería consiguió mejores condiciones. Mi madre no me abrazó. No lloró. No pidió perdón. Solo dijo: gracias. Fue la primera vez en meses que no me sentí invisible. Pero la historia no mejoró después de eso. Porque ayudarla tuvo un costo que no vi venir. Y cuando llegó la siguiente traición, fue mucho más profunda que la primera. El costo llegó 3 semanas después. Ricardo me llamó a su oficina con una expresión que ya empezaba a reconocer: la mezcla de decepción y formalidad. Daniel, ¿interviniste en la renegociación del contrato con la panadería Marta y Hijos? Mi estómago se hundió. No había hecho nada ilegal. No había alterado cifras. Solo señalé inconsistencias y sugerí revisar ese contrato como cualquier otro. Pero era imposible negar el conflicto de interés. Sí, respondí. Silencio. ¿Por qué no lo declaraste formalmente? No supe qué decir. Porque en el fondo sabía que había cruzado una línea. No por corrupción, sino por desesperación. Quería salvarla. Quería demostrar que yo tenía razón. La empresa decidió abrir una revisión interna. No fue un despido inmediato, pero me retiraron de proyectos clave mientras evaluaban la situación. En la práctica, me dejaron en el limbo. Cuando mi madre se enteró, su reacción fue lo que menos esperaba. ¿Ves?, dijo. Te dije que no te metieras. No fue preocupación. Fue una especie de confirmación amarga. Lo hice por ti, respondí, sintiendo que la voz me temblaba. Nadie te pidió que arriesgaras tu trabajo. Esa frase me dejó sin aire. Porque sí. Ella me había llamado. Ella había pedido ayuda. Pero nunca pidió el sacrificio. Y yo lo ofrecí igual. Esa noche regresé a la ciudad sintiéndome más tonto que nunca. Durante el proceso interno, nadie me hablaba mucho en la oficina. No oficialmente, pero el ambiente cambiaba. El chico prometedor ahora era el que había mezclado lo personal con lo profesional. Laura reapareció en ese momento. Me escribió un mensaje simple: ¿estás bien? Me enteré de lo del trabajo. En un pueblo pequeño, las noticias vuelan. Acepté verla. No porque pensara que volveríamos, sino porque necesitaba hablar con alguien que no estuviera juzgándome. Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos del pueblo. Siempre haces lo mismo, me dijo después de escuchar todo. Te cargas el mundo en los hombros. Es mi madre.
Sí. Pero no eres su salvador. Sus palabras me molestaron, pero eran ciertas. El giro inesperado llegó justo cuando pensaba que lo peor era la investigación. Una tarde, revisando documentos antiguos para defender mi caso, encontré algo que me heló la sangre. La panadería no estaba oficialmente registrada solo a nombre de mi madre. Había un socio minoritario. Mi tío Esteban. El hermano de mi madre. El mismo que siempre aparecía en las cenas familiares hablando de negocios, pero que nunca parecía involucrarse demasiado. Y según los registros, él había firmado varias actualizaciones contractuales con el proveedor que inflaba precios. Mi madre no era la única responsable. Tal vez ni siquiera sabía todo. Volví al pueblo sin avisar. Fui directo a la panadería. Mi madre estaba cerrando. Necesitamos hablar, le dije. Le mostré las copias. Su rostro cambió. No a la defensiva. No a la arrogancia habitual. Confusión. Eso no puede ser, murmuró. Llamamos a mi tío esa misma noche. Vino molesto, diciendo que exagerábamos. Pero cuando vio los documentos, su tono cambió. Intentó minimizarlo. Dijo que eran ajustes normales, que él se encargaba de negociar cosas. Fue la primera vez que vi a mi madre temblar. No por orgullo. Por traición. Y entonces entendí algo que me descolocó completamente. Ella no me había humillado solo por soberbia. Estaba asustada. Asustada de perder el control. Asustada de admitir que no entendía ciertas cosas. Asustada de que alguien más, yo, tuviera razón. Pero eso no justificaba lo que hizo. La confrontación familiar fue brutal. Mi madre acusó a mi tío de aprovecharse. Él respondió diciendo que sin sus contactos la panadería ya habría cerrado. Se gritaron cosas que venían acumulándose desde la muerte de mi abuelo. Yo estaba en medio. En un momento, mi tío me miró y dijo: todo esto empezó porque tú quisiste jugar a empresario. Sentí la vieja rabia subir otra vez. Pero esta vez no me quedé callado. No. Esto empezó porque ustedes dejaron de revisar lo que firmaban, respondí. Porque prefirieron la comodidad antes que aceptar que el mundo cambió. Hubo un silencio pesado. Mi madre me miró distinto. No como al hijo insolente. Como a un adulto. Esa noche no resolvimos nada. Pero la ilusión de unidad familiar se rompió definitivamente. Días después, la empresa terminó la investigación. No me despidieron. Pero me trasladaron a otra área, con menos proyección. Fue una sanción silenciosa. No era el final del mundo. Pero tampoco era justicia perfecta. Y mientras tanto, en el pueblo, empezaba a saberse que el de experto con título no estaba tan equivocado. Lo que no sabía era que la verdadera confrontación aún estaba por llegar. Y que esta vez no sería privada. La verdadera confrontación llegó 2 meses después, y no fue en una oficina ni en la cocina de casa. Fue otra vez en la plaza. El pueblo organizó una reunión abierta para hablar de los problemas económicos de los comercios locales. La panadería no era la única en dificultades. Había tensión, rumores, acusaciones cruzadas. Mi tío Esteban apareció como si nada hubiera pasado, intentando posicionarse como asesor de varios negocios. Yo no pensaba ir. Estaba cansado de exponer mi vida privada ante gente que disfrutaba del drama ajeno. Pero mi madre me llamó esa mañana. Ven, me dijo. Esta vez no voy a hablar sola. No supe si era una invitación o una petición de ayuda. Fui. La plaza estaba llena, menos festiva que aquella feria. Más fría. Más política. El alcalde dio un discurso genérico sobre el apoyarnos como comunidad. Luego abrió el micrófono para que los comerciantes hablaran. Mi tío fue de los primeros. Habló de malas decisiones, de jóvenes que creen saberlo todo, de riesgos innecesarios. No dijo mi nombre. Pero volvió a hacerlo. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Mi madre se levantó. Caminó hacia el micrófono. Durante un segundo pensé que repetiría la historia. Que me dejaría otra vez expuesto.
Pero su voz, cuando habló, no fue la misma. Durante años, dijo, pensé que proteger la tradición era suficiente. El murmullo bajó. Y cuando mi hijo quiso cambiar cosas, lo tomé como un ataque. Sentí que el aire se volvía pesado. Me equivoqué. Silencio absoluto. Me equivoqué al no escuchar. Me equivoqué al confiar en quien no debía. Y me equivoqué al avergonzarlo públicamente. Mi nombre esta vez sí lo dijo. No fue un discurso perfecto. No fue teatral. Su voz se quebró apenas. Pero lo dijo. En público. Mi tío intentó interrumpirla. Marta, no dramatices. Ella lo miró con una firmeza que no le conocía. No. ¿Basta? Y entonces habló de los contratos. Sin dar todos los detalles, pero lo suficiente para que la gente entendiera que había habido negligencia, si no algo peor. El murmullo cambió de dirección. Mi tío palideció. No fue un linchamiento. No hubo gritos. Pero la reputación en un pueblo es frágil. Y ese día algo se rompió para él. Yo no sentí euforia. Sentí alivio, y un cansancio profundo. Después de la reunión, varias personas se acercaron. Las mismas que se habían reído meses atrás. Siempre supimos que querías lo mejor. Mentira. Pero asentí. Mi tío dejó de aparecer por la panadería. Hubo conversaciones legales discretas. No lo llevamos a juicio. Mi madre no quiso un escándalo mayor. Hubo un acuerdo privado y él salió formalmente del negocio. Eso fue una consecuencia real. Pero no una victoria limpia. Porque la panadería seguía en una situación frágil. Y yo seguía en un puesto estancado en la empresa. Una noche, mientras cerrábamos el local, mi madre me dijo algo que no esperaba. Si quieres, podemos hacerlo juntos. De verdad esta vez. Era lo que había querido durante años. Y, sin embargo, dudé. Porque ya no era el mismo chico que necesitaba su aprobación. Tenía miedo de volver a perderme en esa dinámica. Ahí fue donde casi me rendí de verdad. Pensé en aceptar un trabajo en otra ciudad. Empezar de cero. Dejar el pueblo, los rumores, las heridas. Durante una semana no respondí a su propuesta. Hasta que ocurrió algo que volvió a poner todo en perspectiva. Una tormenta fuerte dañó parte del techo de la panadería. Las lluvias entraron en el almacén. Pérdidas adicionales. Mi madre me llamó llorando. No por orgullo. No por reputación. Por agotamiento. Fui sin pensarlo. Esa noche, empapados, moviendo sacos de harina mojados, entendí que esto ya no era sobre demostrar quién tenía razón. Era sobre decidir qué tipo de persona quería ser. Podía irme y protegerme. O podía quedarme y reconstruir, sabiendo que no habría garantías. Elegí quedarme. Pero con condiciones. Si lo hacemos, le dije, lo hacemos como socios reales. Transparencia total. Decisiones compartidas. Ella asintió. No fue un abrazo cinematográfico. Fue un acuerdo sobrio, cansado. Los meses siguientes fueron duros. Reformas mínimas, campañas pequeñas, talleres de pan artesanal para atraer gente joven. Nada explotó de la noche a la mañana. Hubo días en que apenas vendíamos lo suficiente. Hubo discusiones nuevas. Pero diferentes. Más horizontales. Y entonces llegó el momento que cerró el círculo. Mi tío volvió. No con arrogancia. Con necesidad. Mi tío volvió un martes por la tarde, cuando el horno estaba lleno y yo estaba cubierto de harina hasta los codos. No entró como antes, con esa seguridad exagerada de quien cree que todo le pertenece un poco. Entró despacio. Mirando el suelo. ¿Podemos hablar?, preguntó. Mi madre estaba en la caja. Se quedó rígida. Lo llevamos a la pequeña oficina del fondo. El mismo lugar donde meses antes habíamos descubierto los contratos. No dio rodeos. Había invertido en otro negocio que salió mal. Algunos antiguos contactos dejaron de contestarle.
Necesitaba liquidez. Y pensaba que, como familia, podríamos ayudarlo. La ironía era tan evidente que casi me reí. Mi madre no. Lo miró largo rato. Yo podía ver el conflicto en su cara. Era su hermano. Habían crecido juntos. Compartían recuerdos que yo no conocía. Y aún así, él había contribuido, por acción o por negligencia, a poner en riesgo lo que su padre construyó. Nos hiciste mucho daño, Esteban, dijo ella finalmente. No fue mi intención. Esa frase me hirvió la sangre. No fue mi intención, tampoco había sido su intención cuando me humilló. Pero el daño existió igual. Aquí llegó el momento moralmente ambiguo. Yo tenía la capacidad real de ayudarlo. Habíamos estabilizado la panadería. No éramos ricos, pero estábamos respirando. Tenía ahorros personales. Podía facilitarle un préstamo pequeño. Y una parte de mí quería decir que no. Quería que sintiera lo que es que te den la espalda cuando más lo necesitas. Mi madre me miró. No pidiendo permiso. Pidiendo apoyo. Salí un momento a la calle para pensar. Recordé la plaza. Las risas. Recordé la oficina de Ricardo. Recordé dormir en un apartamento frío preguntándome si todo había valido la pena. Si decía que no, sería comprensible. Si decía que sí, corría el riesgo de repetir el ciclo. Volví a entrar. Podemos ayudarte, dije. Pero no como antes. Le propuse un acuerdo formal. Contrato claro. Plazos. Intereses mínimos, pero reales. Nada de confianza familiar. Todo por escrito. Mi tío dudó. Su orgullo luchaba contra su necesidad. Aceptó. No fue un acto de generosidad pura. Tampoco fue venganza. Fue una línea clara. Durante los meses siguientes, cumplió. Pagó puntualmente. No volvió a opinar sobre la gestión del negocio. Nuestra relación nunca volvió a ser cercana, pero dejó de ser tóxica. En cuanto a la panadería, no se convirtió en una cadena famosa ni apareció en televisión. Pero empezó a llenarse otra vez. Los talleres atrajeron a estudiantes. Las redes sociales, que mi madre al principio despreciaba, trajeron clientes de pueblos vecinos. Modernizamos sin perder lo esencial. Un día, una chica joven pidió trabajo de medio tiempo y dijo: Siempre quise trabajar aquí. Se nota que ahora hay algo diferente. Esa frase me dio más satisfacción que cualquier aplauso. Mi madre y yo seguimos discutiendo a veces. No somos un dúo perfecto. Ella sigue siendo terca. Yo sigo siendo impulsivo. Pero ya no hablamos desde el orgullo herido. Hablamos como socios. Y un año después de aquella primera humillación pública, hubo otra feria. Esta vez no planeamos ningún discurso grandilocuente. Cuando nos dieron el micrófono, mi madre habló brevemente. El año pasado cometí errores, dijo. Este año solo quiero agradecer a mi hijo por no rendirse. No hubo risas. Hubo aplausos sinceros. Yo no necesitaba más. En cuanto a mi carrera profesional, nunca recuperé exactamente el camino que había perdido en la empresa. Eventualmente decidí salir y dedicarme por completo a la panadería. Fue una decisión arriesgada. Algunos colegas pensaron que era retroceder. Tal vez lo fue. Pero por primera vez, no estaba intentando demostrar nada. Solo estaba construyendo algo con límites claros y respeto mutuo. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera ido. Si hubiera dejado que el negocio cayera. Si hubiera elegido el resentimiento. No tengo una respuesta perfecta. Solo sé que la humillación que sentí ese día en la plaza me rompió, pero también me obligó a crecer. No obtuve una venganza espectacular. Obtuve algo más difícil, equilibrio. Y eso, en un pueblo pequeño donde todos recuerdan tus errores, es suficiente.